Resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que representantes de movimientos de la diversidad sexual y de la organización Vivo Positivo criticaron la forma de focalizar los esfuerzos y recursos para abordar el VIH y el aumento de las cifras de contagio de esta enfermedad. Yo creo que la visión de que la promoción de verdad es importante y como creadora de alerta social y que se dejó de trabajar la promoción en forma activa por los ministerios de salud en los últimos 10 años, es un hecho objetivo de la causa y es un hecho que se tiene que corregir, y eso es un tema que ya nos ha quedado claro por las presentaciones de todas las agrupaciones. Cuando tú vas a la letra chica y te das cuenta que dispones de 5 pesos para hacer todo un trabajo de prevención por habitante de la región, obviamente no te alcanza, como explicaba muy bien allí, ni siquiera para un preservativo. Es decir, obviamente el tema del presupuesto va de la mano de hacernos cargo de verdad de esta problemática, de esta epidemia que tenemos hoy día y que es parte de la motivación que tuvimos para poder levantar esta comisión investigadora. El tema del presupuesto, cifras concretas, reales, transparentes, que sean entendibles para la población. Con el objeto de perfeccionar la iniciativa legal que tipifica nuevos delitos y adecua a algunos ya presentes en el Código Penal, los diputados de la Comisión de Constitución pidieron informes complementarios al proyecto que busca sancionar el acoso por cualquier medio que se emplee, poniendo especial atención en los digitales. La instancia parlamentaria recibió al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y al jefe de la división jurídica de esta cartera, quienes detallaron los alcances del texto legal. Le hicimos ver al Ejecutivo que ya hay un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados el 10 de enero, que se despachó al Senado, que sanciona el ciberbullying. Entonces nos parece más lógico, para avanzar más rápido, que el Ejecutivo introduzca indicaciones a ese proyecto que ya aprobó la Cámara de Diputados, que está en el Senado. Pero lo vamos a analizar, cosa de verificar si hay tipos penales adicionales que podamos incorporar, lo vamos a hacer. Pero lo que no quisiéramos es que se tramitaran 2 proyectos sobre la misma materia y que finalmente tuviéramos un resultado más lento de lo esperado. Cuando me hablan de acoso y me dicen que yo no puedo llamar a una persona o yo no la puedo seguir, se entiende que hay una manifestación expresa de la persona en que su voluntad se manifestó expresamente que no lo hiciera. La pregunta es cómo eso queda plasmado, porque finalmente cuando vamos a los tribunales con estos temas, bueno, nosotros los tribunales hay que probar las cosas. Entonces, ¿cómo las pruebo? Si esa persona nunca dejó por escrito eso, sino que le dijo verbalmente, pero no hay testigo de que esa persona no se acercara. Entonces, ¿cómo puedo comprobar finalmente la tipicidad de esa conducta que yo quiero sancionar penalmente? Ese es el problema, por lo cual requiere darle más vuelta. Pero claramente tenemos que regular conductas que hoy día están en muchos países ya tipificadas. Ante los diputados de la Comisión de Trabajo, la OIT valoró que se esté impulsando una reforma que permita incrementar el monto de las actuales pensiones, pero pidió hacer un mayor esfuerzo en materia de pensiones solidarias. Por su parte, el economista Nicolás Grau pidió un acuerdo transversal que logre aumentar sustantivamente los ingresos de los pensionados. Fabio Bertranou, director del Cono Sur para la Organización Internacional del Trabajo, que hizo un tremendo aporte desde el punto de vista del análisis crítico que estableció al actual sistema de pensiones y a la propuesta del Ejecutivo, y en definitiva con propuestas bien certeras respecto a hacia dónde deberíamos avanzar como país en nuestro sistema de pensiones. Y al mismo tiempo una presentación del economista Nicolás Grau, quien también dio una visión bastante distinta y bastante importante desde la economía, por supuesto, pero respecto a cuál es su visión respecto a cómo podríamos avanzar también en un eventual acuerdo en esta materia, y que me deja bastante tranquilo porque me confirma de que hay posibilidades y hay espacio hoy día para que en nuestro país tengamos un gran acuerdo político-social en materia de pensiones que nos permita modificar el sistema de manera estructural y mejorar significativamente las pensiones de todos los chilenos y chilenas. La verdad que nosotros consideramos que este es un proyecto que va a invertir 3.500 millones de dólares en 10 años
y también va a depender mucho de los niveles de crecimiento que tenga el país para que este sea un proyecto sostenible. Aquí él mismo decía que tenía que ser un proyecto financiable en el largo plazo creemos nosotros que hoy día el gobierno no tiene, ni el Estado tiene holguras financieras suficientes como para poder seguir aumentando este pilar solidario más allá de lo que el gobierno ha propuesto. Claramente nosotros estamos disponibles para discutir, pero eso tiene que ser demostrado con números y con cifras que lamentablemente la OIT no trajo, solamente fue una declaración de buenas intenciones. Durante la misma sesión, tanto el Ejecutivo como la OIT realizaron observaciones al proyecto de ley que establece el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. En la oportunidad, los legisladores acordaron postergar la votación de la iniciativa de modo de dar plazo para presentar indicaciones. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara comenzó el análisis del proyecto que modifica diversos textos legales con el objeto de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Tener una discapacidad intelectual no necesariamente significa ser totalmente incapaz, y para eso lo que suele hacerse en distintos países es crear una figura de facilitadores que lo que hacen es, en vez de sustituir completamente la voluntad, facilitan la expresión de la voluntad en los distintos grados posibles en cada una de las distintas discapacidades que existen. Por eso también lo que hace el proyecto de alguna forma es reconocer a la discapacidad no como una sola, no como un aspecto totalizante, ¿verdad? Que es lo que hace eso hoy día con el sistema de sustitución de voluntad, que viene un poquito del siglo XIX, del Código Civil, y que la verdad que hablaba del demente y loco, y esa persona no tenía ninguna posibilidad de tener algún tipo de capacidad jurídica. Y aquí lo que se hace es tratar precisamente de crear un sistema de protecciones y de salvaguardia para facilitar esa voluntad. Y esto tiene, como te digo, distintas bajadas en distintos países que la han firmado y la han aplicado, ¿verdad? Y está el caso de Suecia, y está el caso del Perú, que tiene una muy buena legislación, y está el caso argentino, y una serie de países que ya han logrado ir modificando ciertos cuerpos legales. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro Código Civil todavía trata al demente y al loco, y en el caso que el loco fuere furioso. Entonces, son ciertas discriminaciones en el lenguaje que hablan un poco del tipo de norma que nosotros tenemos, que es una norma un poco anticuada, y ello requiere que nosotros vayamos modificando distintos cuerpos legales que inhiben la participación o el ejercicio de derechos de personas con discapacidad intelectual. Necesitamos tener una mirada respecto a la discapacidad, tanto cognitiva, y donde también es importante de darnos los tiempos precisos que se van a establecer, y donde necesitamos del análisis de los diversos especialistas, sobre todo también de la legislación comparada que nos debe hacer la biblioteca de este Congreso, y al mismo tiempo la invitación en las diversas audiencias que se van a establecer. Nosotros tenemos que ser responsables. Mire, yo empatizo incluso personalmente con la situación de las personas con discapacidad, pero eso no me impide al mismo tiempo tener que tener conciencia de que un cambio legislativo a un artículo angular en materia civil como es la capacidad jurídica es algo que tenemos que tomarnos con atención. Yo sé que hay algunos que les gusta legislar a mata caballo, pero después el problema que tenemos los legisladores es que no existe en Chile alguien que se haga cargo de las consecuencias de una mala ley. Lo sabemos por los medidores, ¿cierto? Entonces yo espero que aquí hagamos una buena ley. Aprovechemos la oportunidad de hacer una buena ley. La Comisión de Hacienda votó en general el mensaje sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados. Sin embargo, entes fiscalizadores y de transparencia manifestaron la necesidad de perfeccionar la propuesta legal. Y en ese sentido yo creo que fue muy importante lo que dijo el Contralor respecto a que más que la misma operación, que obviamente puede ser de inteligencia o contrainteligencia, que obviamente no se va a poder indicar, porque por algo son gastos reservados, sí lo que le interesa es que haya un responsable de quién está dando el visto bueno a esos gastos reservados, que se haga responsable la persona que efectivamente se está emitiendo una documentación que respalda esos gastos reservados. Y sugirió que pueden ser los distintos jefes de finanzas de las reparticiones que manejan gastos reservados para que efectivamente haya un responsable, y eso le da mucho más tranquilidad a la Contraloría General de la República. Nunca me han gustado los gastos reservados. O sea, en un país democrático, que nadie pueda acceder a ver gastos, me da lo mismo del gobierno que sean, de los ministerios que sean, es la plata de todos los chilenos. O sea, si hay ciertas cuestiones de inteligencia, cosas, está bien, no es público,
no es divulgado, pero alguien, a lo menos el Contralor, tiene que tener, no como idea que el proyecto dice, por eso yo lo voy a dar en contra, que a él le informará un jefe de servicio, no al ministro, un jefe de servicio de los gastos reservados en forma genérica, sin papeles y sin respaldo. Y él se lo va a comentar al presidente o presidenta de la República de turno. ¿Qué es eso? Nada. O sea, no sé a qué le tenemos miedo. Ante la instancia, el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, presentó el proyecto que moderniza la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación, SENSE. La iniciativa busca que los recursos se destinen a capacitación de mejor calidad y de acuerdo a los intereses del trabajador. Hoy día los cursos de capacitación no ayudan efectivamente a la empleabilidad de los trabajadores y tampoco les genera a ellos mejores remuneraciones. Hoy día los recursos se gastan sobre todo por las grandes empresas, muy poquito por las pequeñas empresas, y en general también hay gastos que, por razones tributarias que no vamos a explicar ahora, gastos que se hacen fuera de la empresa. Entonces lo que hace este proyecto es corregir todos esos problemas. En el fondo, incentivar y generar las condiciones para que también las pequeñas empresas puedan gastar estos recursos y tenerlos, no solamente las grandes empresas. Recuperarlo para hacer más pertinente y de mayor calidad la capacitación y para que todos los recursos de la franquicia vayan a capacitación. En consecuencia, los recursos que no se usen directamente por las empresas en capacitación no van a ir a guardarse para responsabilidad social empresarial, sino que van a ir a un fondo que junto a las platas públicas va a ser destinado a un concurso donde van a postular las empresas y también las fundaciones para capacitación. Para indagar materias institucionales, laborales, tributarias y la regulación ciudad-puerto, 4 ejes acordados en el mandato de la Comisión Investigadora de la Ley de Puertos, fue citada la ministra de Transportes, Gloria Hutt. La Secretaría de Estado realizó, entre otras cosas, una descripción general del sistema portuario, sus principales características y la asimetría existente. Evidentemente hay un punto de coincidencia que es esencial y es que hay cambios que hacer a la legislación. Una legislación de 20 años que ha dado frutos, también presenta deficiencias, ella enumeró algunos de esos y bueno, parte del trabajo que tenemos que hacer ahora es ver cómo abordarlos porque la verdad es que el desafío es bien grande. También me alegro de algunas cosas que dijo que tienen que ver con mi región y déjenme que lo diga, que es por ejemplo la decisión del gobierno, la confirmación del gobierno de avanzar en la construcción del tren rápido Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio, porque entendemos que eso es clave para el desarrollo de la región de Valparaíso. Un dato también de la causa es que los puertos mueven un porcentaje muy bajo, bajísimo de la carga. El puerto de Valparaíso mueve aproximadamente el 3% en promedio entre exportación e importación de su carga a través de tren. Y debemos por lo menos aumentar a un 30%. Si el puerto va a crecer, va a necesitar de tren, tanto el puerto de San Antonio como el puerto de Valparaíso. Eso es un tema muy destacable, la claridad con que la ministra lo ha planteado y yo espero que este gobierno tome pronto una decisión respecto a ese tema. De hecho, la ministra dijo que muy pronto iba a haber una reunión bilateral entre el Ministerio de Transporte con el presidente y probablemente tengamos luz blanca dentro de muy poco tiempo. La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, fijando como plazo el 23 de abril para presentar indicaciones. De irle generando mayores oportunidades para aquellos que quieren acceder a vivienda en algunos lugares que estén cerca de los servicios que tiene la ciudad. Y no como ocurre muchas veces el día de hoy que los grupos habitacionales o los comités habitacionales normalmente se construyen donde hay disponibilidad de terreno y esto normalmente es en la periferia. Yo creo que hoy día, así como está el proyecto, tiene falencias graves. ¿Cuáles son? Creo que la capacidad del Ministerio de establecer zonas de integración urbana pasando por encima del plan regulador genera desregulación y un beneficio excesivo al mercado y genera incerteza con respecto a cómo se van a desarrollar estas situaciones. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto.
Resumen de comisiones.